En este segundo video voy a explicarles, ya teniendo todo nuestro diseño en Minitab y, y con la variable de respuesta o con los datos de la variable de respuesta, que en este caso es la longitud de las figuras, de las fisuras, perdón. Observen que ya tenemos todos nuestros datos, nuestros 32 datos ingresados. Entonces ahora hacemos lo que es la parte de análisis. Entonces, digamos que no me voy a enfocar mucho en el análisis de cómo interpretar y demás, sino que más bien cómo se sacan en Minitab eso que nos interesa, que son los efectos, los términos del modelo, las gráficas de efectos e interacciones y las gráficas de residuales. Digamos, en eso me voy a enfocar, pues ya ustedes la interpretación, digamos, ya eso lo vimos en clase. Entonces, para analizar o para generar, digamos, todos los análisis en Minitab, vamos nuevamente a estadísticas, DOE, y vamos acá a factorial. Observen que cuando ya yo creo el diseño, lo tengo en mi hoja de trabajo, pues ya Minitab me da diferentes opciones. Entonces lo primero que quiero hacer es analizar el diseño factorial. Esto es básicamente para fijar el modelo que vamos a utilizar en el análisis. Entonces ingreso aquí, analizar diseño factorial. El primero me pide una variable de respuesta. Observen que la única columna disponible es la columna C9, que es la de fisuras. Entonces la selecciono. Pueden darle o doble clic o acá para ingresarla simplemente seleccionar. Otra de las cosas que nos interesa en este punto es, digamos, definir cuáles son los términos que vamos a considerar. Observe que acá él me indica que los términos seleccionados son los efectos, que son temperatura, titanio, tratamiento y refinado, y todas sus respectivas interacciones. Observen que tenemos las interacciones AB, AC, AD, BC, BD, CD. Serían 6 interacciones de segundo orden, interacciones de tercer orden, hasta la última interacción de cuarto orden, que es esta A, B, C y D. En total nosotros vamos a tener 2 a la K menos 1 términos. O sea, en este caso tenemos 16 tratamientos. Vamos a tener 15 términos entre efectos principales e interacciones. Como digamos en primera instancia no me interesa depurar el modelo, entonces voy a dejar todos los términos que considera el diseño 2 a la 4, ¿ok? Entonces lo voy a dejar tal cual. Más adelante vamos a ver cómo se hace la depuración, pero en este punto no nos vamos a meter con eso. Acá en gráficas, eh, yo puedo, digamos, hacer una gráfica de Pareto que es muy interesante para ver, digamos, de mayor a menor cuáles son los efectos e interacciones más significativos. Voy a dejar solamente esa, ya después veremos la gráfica normal de los efectos, pero digamos como no la hemos visto en clase es más intuitiva para nosotros la gráfica de Pareto, entonces es la única que voy a generar para el caso de los efectos. Ahora, con el caso de los residuales, yo lo que recomiendo es trabajemos con residuales estandarizados. Y acá recuerden que en este caso estas opciones que están acá abajo lo que hace es generar las gráficas de normalidad, residuos versus ajuste para homocedasticidad y residuos versus orden para el tema de independencia. Además nos hace un histograma de residuales. Él puede hacer gráficas individuales. Yo por ejemplo puedo seleccionar las que yo quiero analizar, pueden ser todas, o también me puede generar un panel con 4 gráficas, que es lo que normalmente yo prefiero. O sea, las 4 gráficas me las incluye en un solo panel, ¿ok? También puedo hacer residuales versus ciertas variables, pero digamos que con residuales versus ajustes ya ahí puedo analizar bien la homocedasticidad. Entonces simplemente aceptar. Ya lo demás, con lo demás opciones por ahora no vamos a entrar en detalle, por lo que no vamos a hacer análisis de cora variable y tampoco quiero todavía hacer predicciones. Entonces simplemente digo, bueno, algo que ustedes pudieran hacer si quieren es en almacenamiento es, por ejemplo, almacenar los residuales estandarizados. Eso sí,
de pronto sería interesante hacerlo. Entonces lo voy a almacenar y le doy a aceptar. Entonces cuando ya comienza a correr todos los procedimientos. Bien. Entonces, ¿qué hago para ver, bueno, qué procedimientos gráficos y métodos estadísticos ha corrido Minitab? Entonces, mi recomendación es siempre ir acá al icono de mostrar carpeta de sesión. Entonces, en ese icono, ustedes dan clic y él les muestra en este panel del lado izquierdo todos los análisis que se han hecho. Entonces, fíjense que lo primero que nosotros hicimos en su orden fue crear el diseño. Aquí nos muestra como un resumen del diseño. Luego hicimos el análisis, que es este que está acá, ¿verdad? Entonces él arranca con un análisis de varianza, donde muestra primero en ese análisis de varianza los términos lineales, o sea, los efectos principales. Luego me muestra las interacciones de segundo orden, luego las interacciones de tercer orden y luego las interacciones de cuarto orden. ¿Qué me muestra él? Primero los grados de libertad, las sumas de cuadrado, los cuadrados medios, el f sub 0 y por último el valor p. Digamos, simplemente para recordarles, recuerden que un efecto o interacción es significativo cuando este valor p es menor al nivel de significancia. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, observen que su valor P es prácticamente de 0. Por tanto, ese término de temperatura es significativo. Lo mismo para el titanio, el tratamiento y el refinador. O sea, nuestros 4 factores son significativos. De hecho, eso lo vamos a comprobar ahorita con las gráficas de efectos. Luego podemos ver el Pareto. Entonces él me ordena, me dice, mira, los términos más significativos son la interacción AC, luego sigue el efecto de B, el efecto de C, la interacción ABC. Entonces fíjense que lo que hace es, en un diagrama de barras ordenado, me ordena los efectos e interacciones de mayor a menor. Traza esta línea, básicamente para referenciar que efectos que estén por encima de ese valor de 2.12 son efectos significativos. Algo que se me olvidó decirles en esta parte de la regresión es que además de generar el ANOVA, Minitab también me hace una estimación de los efectos, ¿verdad? Entonces aquí están los efectos estimados, efectos e interacciones, y lo que hace es toma estos efectos, los divide entre 2 y aquí estarían los coeficientes para un modelo de regresión con variables codificadas. Luego me hace una prueba de hipótesis. Esto todavía no lo quiero que lo miremos en detalle hasta que no veamos el tema de regresión. Acá está la constante del modelo, que básicamente es la media global de todos los datos. Y por último, Minitab lo que hace es escribir el modelo de regresión con todos los términos. Entonces él dice la longitud de la figura va a ser igual a la media más 1.5494 veces la temperatura más 1.9879 veces el titanio, ¿sí? Y así sucesivamente hasta completar todos los términos. Luego puedo ver por último la gráfica de residuales. Recuerden que esto lo hicimos con residuales estandarizados. Normalmente esto le sirve además para verificar los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia. Me sirve para chequear si de pronto existe algún tipo de dato extremo. Para los residuales estandarizados se maneja la regla de que si los residuales están por fuera de menos 2, perdón, por debajo de menos 2 o por encima de 2, entonces podrían ser considerados datos atípicos, ¿ok? Ese experimento. En este caso no tenemos ningún dato atípico, considerando esa regla de los residuales estandarizados. Bien, entonces digamos que para su experimento y lo que nos interesa hasta el momento nos faltaría generar las gráficas de efectos principales e interacciones. Y entonces para eso volvemos a estadísticas, DOE, factorial, y nos vamos acá donde dice gráficas factoriales. Entonces entramos ahí y podemos hacer
Entonces fíjense que él me muestra los términos que estoy trabajando en este momento, o sea, los factores que estoy trabajando. Entonces yo le digo que incluir solo los términos del modelo. O sea, eh, y para seleccionar, digamos, vamos a meternos aquí a opciones donde podemos dar el título, pero no me voy a meter con eso. Gráficas que quiero generar. Por defecto él tiene las gráficas de efectos principales e interacciones. Voy a pedirle que me genere una solamente vista desde un factor. Y listo. Bueno, yo creo que ya sí. Damos a aceptar. Y nuevamente, para ver todo lo que hemos hecho, mostrar carpeta de sesión. Y acá nos van a aparecer las gráficas. Fíjense que acá tengo la gráfica de efectos principales que muestra el efecto positivo de la temperatura, el titanio, un efecto negativo con respecto al tratamiento y un efecto positivo con respecto al refinador. Por último, tengo las gráficas de interacciones que se muestran acá. Por ejemplo, esta que ustedes ven acá sería la gráfica de interacción de la temperatura, ¿verdad? Nivel bajo, nivel alto, con respecto al titanio, donde la línea roja sería titanio con su nivel alto y línea azul el efecto de la temperatura, pero el titanio en el nivel bajo. Y fíjense que así va construyendo todas las gráficas de interacción de segundo orden. Digamos que ya como graficar interacciones de tercer orden y cuarto orden son términos mucho más complejos, Minitab omite esas gráficas, o más bien no las entrega. Digamos que en términos de interpretabilidad se podrían fácilmente interpretar términos como los efectos principales, que son los que tenemos acá, y las interacciones de segundo orden. Ya interacciones de tercer, cuarto, quinto orden ya es un poco más complejo de analizar. Entonces, digamos, no tiene mucho sentido colocar las gráficas, aunque esas interacciones pueden aportar mucho para el tema de la predicción de nuevos datos. Bien, entonces digamos que ya con esto ustedes tienen todas las salidas de Minitab que les permite responder las preguntas y analizar el diseño experimental en su totalidad. Pueden haber algunas otras cosas, pero eso ya lo miraremos en clase. Bien, otra de las cosas interesantes que tiene Minitab es que ustedes pueden exportar todo lo que hemos hecho, lo pueden exportar en un documento a un documento de Word o a una presentación de PowerPoint. Entonces ustedes lo que hacen es seleccionar todos los análisis que hemos desarrollado lo seleccionan acá en la parte izquierda del panel, dan clic derecho y bueno, yo como no tengo instalado Word para mi máquina virtual en Windows 10, pues no me da la opción, pero ustedes que si tienen instalado Word o PowerPoint, acá les va a aparecer activa la opción de enviar todo lo que han hecho a Word o PowerPoint, y esto es precisamente lo que yo quiero que ustedes hagan en sus documentos, porque no quiero ver, digamos, es muy feo tener que colocar pantallazos o imprimir pantalla. Entonces esto es una muy buena opción que nos da Minitab, pues para poder exportar todos los análisis a un documento y ya sobre él poder hacer edición. Bien, entonces con esto termino el video. Yo les voy a colocar ya eh, la hoja de trabajo en Minitab en la plataforma Moodle para que ustedes puedan jugar, digamos, con este archivo.